El buen Lemmy, bajista y vocalista de Motörhead, ícono, leyenda, ídolo de ídolos, figura respetada en la historia del rock y que lamentablemente falleció el pasado 28 de diciembre. Ian Fraser, mejor conocido como Lemmy, nació el 24 de diciembre de 1945, en Inglaterra. Criado por su madre y abuela materna, Lemmy mostró interés por el rock desde muy chico. Pero fue a los 16 años cuando asistió a su primer concierto de los Beatles. Se compró el álbum Please Please Me con el que aprendió a tocar guitarra. Y luego de tener trabajos esporádicos como por ejemplo de ayudante de equipo de algún tour de Jimi Hendrix, empezó a formar parte de bandas de su localidad. Pero fue a sus 26 años cuando formó parte de una banda reconocida en aquel entonces llamada Hogwind, con la que grabó un disco como bajista y vocalista ocasional. Luego de algunos conflictos y ya con 30 años, salió de esa banda. Se juntó con Larry Waltz y Lucas Fox para formar una banda llamada Bastard, la que luego se conocería como Motörhead. Luego de un tiempo, Eddie Clark y Phil Taylor entrarían de guitarra y batería respectivamente, y con esta formación la banda empezaría a hacerse conocida. En 1979 grabaron el disco Overkill y un año después el disco Ace of Spades, que estuvo en el puesto 4 de las listas británicas de 1980. Por ese entonces, Motörhead se convertiría en un ícono y una de las bandas de mayor influencia del heavy metal británico y mundial. A pesar de esto, Lemmy siempre ha manifestado una cierta molestia al escuchar que su banda era catalogada dentro del género metal, y decía: "Yo vengo tocando desde antes del metal, yo hago rock and roll, y el rock and roll es sagrado para mí". Sin embargo, los expertos apuntan a que el sonido de esta banda era tan rápido y estruendoso que para los 70 era innovador, y aunque Motörhead no era punk rock, fueron la única banda en demostrar tal energía, creando en el proceso el speed metal y el thrash metal. Motörhead tuvo muchos cambios de integrantes, pero fueron Phil Campbell en la guitarra y Mikey D en la batería quienes a partir de 1995 se quedaron hasta los últimos días de la banda. La vida de Lemmy no solo estuvo asociada a la música. El alcohol, el tabaco y las mujeres eran su mayor vicio. Esto se vio reflejado en el documental que llevaba su apodo, y en el que se ve cómo desayunaba whisky con gaseosa y como postre una cajetilla de cigarros. En cuanto a su vida personal, no se sabe demasiado, y no es que realmente el hombre haya sido muy discreto, sino que no hay mucho de qué hablar. Cuando tenía 17 tuvo su primer hijo, al cual llamaron Sean, pero fue dado en adopción. Otro hijo que tuvo más adelante, llamado Paul Inder, lo tuvo con una mujer que responde al nombre de Tracy, la cual solía ser cortejada ni más ni menos que por el jovencito George Harrison, pero ella no estaba interesada en él, sino en Paul McCartney. Recontra fan la flaca, si le puso Paul a su hijo. La teoría de Lemmy es que Tracy no duró con John porque quizás dijo Paul mientras estaban teniendo intimidad. Una de las características de este señor, aparte de su voz rasposa, sus bigotes, sus botas vaqueras y su bajo Rickenbacker, son las enormes verrugas que habitaban su cara desde hace varios años. Muchos piensan que eran tumores, pero en realidad eran unas inofensivas verrugas benignas a pesar de su monstruoso aspecto. Muchos le sugerían a Lemmy que se las quite con cirugía plástica, pero él decía: ¿para qué? No me va a hacer ningún favor. Creo que mi cara está bien tal como es. Pasados los años tuvo que ir dejando sus vicios, ya que sufría de hipertensión y diabetes. En 2013 tuvo que implantarse un desfibrilador automático. En uno de sus últimos conciertos, el 1 de septiembre de 2015 en Austin, tuvo que interrumpirlo luego de tocar 3 temas y exclamar: "No puedo hacerlo". Falleció en su hogar el 28 de diciembre de 2015, a consecuencia de un agresivo cáncer que le había sido diagnosticado apenas 2 días antes. Tras su muerte, el baterista Mikey D confirmó la disolución del grupo. En su autobiografía del año 2002, White Line Fever, Lemmy escribió: "La gente no se vuelve mejor cuando muere. Solo hablan de ellos como si lo fueran, pero no es cierto. Todavía son idiotas. Son idiotas muertos. Yo no tuve realmente una vida importante, pero al menos fue divertida. Que en paz descanse". No. ¿Qué va a descansar ese loco?
Hasta luego, Lemmy.